Hola, te invito a ver la segunda parte de este tema de cómo saber cuando Dios me habla. Evidentemente, cuando yo estaba en su momento allá en El Salvador y escuché esa voz de que Dios me decía, si no vas a ese viaje, te vas a perder el resto de tu vida. Luego en ese viaje escucho nuevamente la voz de Dios que me dice, siéntate ahí, que un día vas a estar con ella. Y uno decir, ¿cómo saber qué es la voz de Dios? ¿Cómo saber que Dios me está hablando? Lo vamos a ver en tres puntos importantes. Número uno, para poder saber que es la voz de Dios que me habla, debo conocerle a Él. Si vamos a hablar de poder conocer la voz de Dios, tengo que saber y conocer al autor de esa voz. Es imposible pretender conocer la voz de Dios si no lo conozco a Él. No vas a poder identificarla. Para ese momento en el cual yo estaba caminando, evidentemente ya tenía unos cuantos años en cristianismo. Evidentemente ya había pasado cierto tiempo, pero también te va a pasar a ti que quizás estás empezando tú ahora en el cristianismo y decir, pero ¿cómo puedo saber? Entonces déjame decirte, para conocer la voz de Dios, tú tienes que conocerlo a Él. De esa manera tú lo vas a conocer. Vamos a ver entonces en este punto, por ejemplo, Juan 10:14. Dice la Biblia que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si tú quieres conocer la voz de Dios, tú tienes que conocer al autor de esa voz. Si tú quieres conocer, si tú quieres caminar y poder saber que Dios te está hablando, entonces tú tienes que conocer a Dios. No hay otra manera. A los que somos padres nos ha sucedido en alguna situación, en algún momento de lo que es nuestra vida de padres, y es que vamos a una plaza de juegos, por ejemplo, y cuando estamos en la plaza de juegos, automáticamente los niños salen a correr, salen a jugar, se van, a veces se nos desaparecen de la vista. Hay un instante en el momento de los juegos que nos podemos dar cuenta que llamamos a nuestros hijos y decimos, por ejemplo, Matías, y mi hijo sabe identificar mi voz. De la misma manera que mi hijo puede identificar mi voz, nosotros debemos aprender a identificar la voz de Dios como un padre, porque es nuestro Dios Padre. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Si nosotros logramos identificar a Dios a conocer a Dios de tal manera como un padre, entonces nosotros vamos a poder conocer su voz. Es como dije, no vamos a poder conocer la voz de Dios si realmente no conocemos al autor de esa voz. Pasó, por ejemplo, con Samuel. Samuel estaba ministrando en el templo. Samuel estaba de una manera trabajando ya como un joven ministro. Ahora, cuando él estaba trabajando, en un momento Dios le habló. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 3. En esos primeros versículos le habla a Dios varias veces y Samuel no sabía identificar la voz de Dios. Ahora llegó un momento en que Samuel, al ir con Elí, le dijo, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Y Elí se dio cuenta que Dios estaba hablándole, pero Samuel todavía no había identificado. En el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Para que tú puedas conocer la voz de Dios, tienes que conocer a Dios. Y esto me da pauta para el siguiente punto. Para poder saber qué es la voz de Dios, tú tienes que conocer su palabra. Dice que la palabra del Señor no había sido revelada a él. Samuel no había conocido a Dios porque la palabra no había sido revelada. Por muchos años, para yo llegar a ese punto de conocer y decir, Dios me está hablando, por muchos años también yo estuve escuchando palabra de Dios. Quizás tú estás empezando también y tú puedes decir, pero yo no llevo años escuchando la palabra de Dios. Déjame decirte, entonces, todas las mañanas, tómate un momento, lee su palabra. Un pastor amigo decía, por ejemplo, Ronnie, cierra la Biblia y Dios va a callar.
Abre la Biblia y Dios te va a hablar, porque la palabra de Dios es la que va a hablar hacia tu vida. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, entonces tú tienes que conocer la palabra. Hay un salmo muy conocido que dice, Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú conoces la palabra de Dios, va a ser como una lámpara que te va a guiar, que te va a identificar los lugares donde tú debes caminar. No tomes caminos si no lo has consultado con Dios. Ahora bien, siempre Dios estuvo instruyendo a todas las personas conocer su palabra. En Deuteronomio, Dios le decía a Moisés y Dios le decía después a Josué, instruyan a los niños, háblenle de la palabra. Conociendo la palabra, tú no vas a poder apartarte. Vamos a ver el punto número 3. Para poder saber que es la voz de Dios que me habla, debo saber que desafiará mi fe. Cuando yo estaba caminando por Colonia, por la Rambla de Colonia, evidentemente mi fe fue desafiada, mi fe fue puesta al límite. Me estaba pidiendo Dios que hiciera algo que para mí parecía ridículo, que para mí parecía ilógico, para mí parecía imposible, pero que para Él no. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, en algunas ocasiones Él va a estar desafiando tu fe para cosas que parecen imposibles. Fijémonos bien en lo que dice Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Quizás tú estés pasando una circunstancia muy difícil, quizás tú estés pasando una situación en la cual deseas escuchar la voz de Dios y dices, Dios, háblame. Y quizás Dios te está pidiendo que creas en algo que para ti parece imposible, pero para Él es posible. Escuchar la voz de Dios en muchos casos vas a tener que conocerlo a Él, vas a tener que conocer su palabra y vas a tener que saber que Dios va a desafiarte en tu fe. Entonces tú vas a aprender a saber escuchar la voz de Dios. De esta manera te puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Quizás para algunos puede parecer ilógico y decir, pero hay otras formas. Sí, hay muchas otras formas más. Pero estos 3 puntos en los que Dios me ha bendecido es poder conocerlo a Él, poder conocer su palabra y poder saber que mi fe va a ser desafiada. Cuando yo me senté en ese lugar, pude saber que Dios tenía una historia diferente. Por favor, suscríbete en este canal para poder seguir viendo la historia, pero al mismo tiempo para conocer más puntos de reflexión. Que Dios te bendiga.